El sol de la tarde caía sobre la ciudad de San Marcos como una manta pesada y caliente. Era el tipo de día donde el calor hacía que la gente se sintiera irritable y cansada. Las calles del centro estaban llenas de personas que caminaban rápido, tratando de escapar del calor y llegar a sus casas o trabajos con aire acondicionado. En medio de todo ese movimiento, un hombre con uniforme azul oscuro caminaba con pasos firmes y seguros. Su nombre era Roberto Vargas, y era oficial de policía desde hacía 15 años. Roberto tenía 42 años. Su cara mostraba las líneas del tiempo y del estrés. Tenía el pelo negro con algunas canas en las sienes, y sus ojos oscuros miraban todo con una intensidad que hacía que algunas personas se sintieran incómodas. No era un hombre alto, pero su cuerpo era fuerte y sus hombros anchos. Cuando caminaba, lo hacía como si fuera dueño de cada calle que pisaba. Esa actitud le había ganado respeto entre algunos de sus compañeros, pero también le había causado problemas con otros. La historia de Roberto como policía había comenzado de manera simple. Cuando era joven, había visto a su padre trabajar como guardia de seguridad en un banco. Su padre era un hombre honesto que creía en el orden y la justicia. Cada noche, cuando llegaba a casa, le contaba a Roberto historias sobre cómo había ayudado a proteger a las personas y su dinero. Esas historias plantaron una semilla en el corazón del joven Roberto. Él quería ser como su padre, pero más, quería tener el poder real de hacer cumplir la ley. A los 23 años, Roberto entró a la academia de policía. Fue un estudiante dedicado que siempre obtenía buenas calificaciones en los exámenes físicos y teóricos. Sus instructores notaron que tenía un carácter fuerte, quizás demasiado fuerte a veces. En una ocasión, durante un ejercicio de entrenamiento, Roberto fue demasiado agresivo con un compañero y le causó una lesión en el hombro. El incidente fue registrado en su expediente, pero no tuvo mayores consecuencias. Sus superiores pensaron que solo necesitaba aprender a controlar su energía después de graduarse. Roberto fue asignado al distrito este de San Marcos. Esta era una zona complicada de la ciudad. Las calles estaban llenas de edificios viejos, tiendas pequeñas y apartamentos donde vivían familias de bajos recursos. El crimen era común allí. Había robos, peleas, venta de drogas y otros problemas casi todos los días. Para un policía nuevo, era como ser lanzado al agua profunda sin saber nadar muy bien. A los primeros años fueron difíciles para Roberto. Vio cosas que nunca había imaginado. Vio la pobreza de cerca, el sufrimiento de las familias, la desesperación de los jóvenes que no tenían oportunidades. Pero en lugar de desarrollar compasión, algo dentro de él se endureció. Comenzó a ver a las personas del distrito no como ciudadanos que necesitaban ayuda, sino como potenciales criminales que había que controlar. Esta forma de pensar se fue haciendo más fuerte con cada año que pasaban. Su esposa, Carmen, notó los cambios en él. Cuando se casaron, Roberto era un hombre con sueños y esperanzas. Hablaba de hacer del mundo un lugar mejor, de proteger a los inocentes. Pero con el tiempo, sus conversaciones en casa se volvieron más oscuras. Hablaba de la gente del distrito con desprecio. Decía que eran personas que no querían mejorar, que preferían la vida fácil del crimen. Carmen trataba de hacerle ver que estaba siendo injusto, pero Roberto no escuchaba. Él creía que ella no entendía, porque no veía lo que él veía todos los días. Tuvieron 2 hijos, un niño llamado Daniel y una niña llamada Sofía. Roberto los amaba profundamente, pero su trabajo consumía la mayor parte de su tiempo y energía. Muchas noches llegaba a casa cuando los niños ya estaban dormidos. Los fines de semana estaba tan cansado que apenas podía jugar con ellos. Carmen se convirtió en la madre y el padre de sus hijos en muchos sentidos. Ella hacía las tareas con ellos, los llevaba a la escuela,
asistía a sus eventos escolares. Roberto estaba presente físicamente a veces, pero su mente siempre parecía estar en otro lugar en el trabajo. Roberto se ganó una reputación. Algunos lo llamaban el halcón porque tenía ojos para detectar actividades sospechosas. Podía caminar por una calle y señalar exactamente quién estaba haciendo algo malo. Esta habilidad lo hizo valioso para el departamento. Sus superiores lo elogiaban cuando hacía arrestos importantes. Le daban medallas y reconocimientos, pero había otro lado de la historia que no aparecía en las ceremonias de premiación a los ciudadanos del distrito. Tenían una opinión muy diferente de Roberto Vargas. Para ellos, era un hombre que abusaba de su poder. Había quejas en su expediente, muchas quillas, personas que decían que las había tratado con violencia innecesaria, jóvenes que afirmaban que los había detenido sin razón, solo por su apariencia, comerciantes que se quejaban de que entraba a sus tiendas y los intimidaba, pero estas quejas nunca llegaban a ningún lado. El sistema protegía a los suyos, y Roberto era uno de los suyos. Había un caso en particular que mostraba el patrón de comportamiento de Roberto. 3 años antes del incidente que cambiaría todo, un joven llamado Héctor Ramírez fue detenido por Roberto. Héctor tenía 19 años y estaba caminando hacia su casa después del trabajo. Trabajaba en un restaurante de comida rápida y todavía llevaba puesto parte de su uniforme. Roberto lo detuvo porque pensó que su forma de caminar era sospechosa. Lo que siguió fue una detención que duró más de 1 hora. Roberto revisó todas las pertenencias de Héctor. Lo hizo sentarse en el suelo caliente del verano y le hizo preguntas agresivas sobre su vida. Héctor no había hecho nada malo. No tenía antecedentes criminales. Era un estudiante de preparatoria que trabajaba para ayudar a su madre soltera. Pero esa noche, Roberto lo trató como si fuera el peor criminal de la ciudad. Cuando finalmente lo dejó ir, Héctor estaba temblando de miedo y humillación. Su madre presentó una queja formal contra Roberto, pero la investigación interna concluyó que el oficial había actuado dentro de sus facultades. El caso fue cerrado y olvidado, al menos por el departamento de policía, pero Héctor nunca olvidó. Su madre nunca olvidó. Y había cientos de historias similares en el Distrito Este, personas que habían tenido encuentros negativos con Roberto Vargas y que guardaban esos recuerdos como heridas que nunca sanaban. Estas historias se contaban en las barberías, en las tiendas, en las iglesias del barrio. El nombre de Roberto Vargas era conocido, y no de buena manera dentro del departamento de policía. Había compañeros que veían lo que estaba pasando. Algunos estaban preocupados por el comportamiento de Roberto, pero tenían miedo de hablar. El código azul, la regla no escrita de que los policías no delatan a otros policías, era fuerte. Otros compañeros pensaban que Roberto solo estaba haciendo su trabajo de manera efectiva. Decían que el Distrito Este necesitaba mano dura, que ser suave con los criminales no funcionaba. Estos compañeros lo defendían y lo apoyaban en el capitán del distrito. Un hombre llamado Fernando Reyes era uno de los que miraban hacia otro lado. El capitán Reyes tenía 60 años y estaba a punto de jubilarse. Lo último que quería era un escándalo en su distrito. Cada vez que llegaba una queja contra Roberto, el capitán la revisaba brevemente y la archivaba. Decía que eran exageraciones, que la gente del distrito siempre se quejaba de todo. Esta actitud permitió que Roberto continuara con su comportamiento sin consecuencias reales en Carmen. La esposa de Roberto vivía en una constante preocupación. Ella veía cómo su esposo se alejaba cada vez más de la persona que había conocido y amado. Trataba de hablar con él sobre sus preocupaciones, pero las conversaciones siempre terminaban en discusiones. Roberto decía que ella no entendía la presión de su trabajo, que no sabía lo que era enfrentar el peligro todos los días. Carmen sentía que estaba perdiendo a su esposo poco a poco, como si una parte de él muriera cada día que pasaba en las calles del distrito. Los hijos también sentían la tensión en la casa. Daniel, que ya tenía 14 años,
comenzó a tener problemas en la escuela. Sus calificaciones bajaron y empezó a meterse en peleas con otros estudiantes. Sofía, de 11 años, se volvió más callada y pasaba mucho tiempo sola en su habitación. La familia Vargas estaba sufriendo, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Todos pretendían que las cosas estaban bien, aunque claramente no lo estaban. En el trabajo, Roberto comenzó a sentir que merecía más reconocimiento. Había dado 15 años de su vida al departamento, había arriesgado su seguridad innumerables veces, había hecho cientos de arrestos, pero seguía siendo un oficial regular, sin promociones significativas. Esto lo llenaba de resentimiento. Sentía que el sistema era injusto con él, que no valoraba su dedicación. Esta frustración se sumaba a todas las otras emociones negativas que ya cargaban. Fue en este estado mental que Roberto Vargas llegó al día que cambiaría su vida para siempre. Era un viernes de agosto, el día más caluroso del año hasta ese momento. La temperatura había alcanzado los 40 grados y el aire se sentía pesado y difícil de respirar. Roberto había tenido una mañana difícil. Había discutido con Carmen antes de salir de casa, porque ella le había pedido que llegara temprano para la cena de cumpleaños de Sofía. Roberto había respondido con enojo, diciendo que no podía controlar su horario de trabajo. Cuando llegó a la estación de policía, su mal humor era evidente. Sus compañeros lo notaron y decidieron mantener distancia. Roberto se sentó en su escritorio y revisó los informes del día anterior. Había habido varios incidentes en el distrito durante la noche, incluyendo un robo a una tienda y una pelea en un bar. Nada fuera de lo común para el distrito este, pero Roberto sentía que cada crimen era un insulto personal. Una prueba de que su trabajo nunca terminaba a las 3 de la tarde, Roberto salió a patrullar las calles. El calor era insoportable, pero él prefería estar afuera que encerrado en la estación. Caminó por las calles que conocía tan bien, observando todo con sus ojos de halcón. Vio a los jóvenes en las esquinas, a los vendedores ambulantes, a las madres con sus hijos. Para cualquier otra persona, era una escena normal de un barrio pobre. Para Roberto era un campo lleno de potenciales amenazas. Pasó por la tienda de Don Miguel, un hombre mayor que vendía frutas y verduras desde hacía 30 años. Don Miguel lo saludó con un gesto nervioso de la cabeza. Roberto no respondió. Siguió caminando, su mano cerca de su cinturón donde llevaba su arma y su radio. El sudor corría por su frente, pero no se molestó en limpiarlo. Estaba concentrado, alerta, esperando que algo pasara y algo iba a pasar. En unas pocas horas, Roberto Vargas tomaría una decisión que destruiría vidas, incluyendo la suya propia. Pero en ese momento, caminando bajo el sol abrasador, no tenía idea de lo que el destino le tenía preparado. Solo era otro día de trabajo, otro día de patrullar las calles que había llegado a odiar tanto como las personas que vivían en ellas. A la tarde avanzaba lentamente. Roberto se detuvo en una esquina y observó a un grupo de adolescentes que estaban sentados en las escaleras de un edificio de apartamentos. Estaban riendo y hablando, probablemente sin hacer nada malo. Pero Roberto los miró con sospecha. En su mente, cualquier grupo de jóvenes en el distrito, era potencialmente peligroso. Se quedó mirándolos por varios minutos, hasta que uno de los chicos notó su presencia y le dijo algo a los demás. El grupo se dispersó rápidamente, desapareciendo por diferentes calles. Roberto sonrió ligeramente. Le gustaba ese poder, la capacidad de hacer que la gente se moviera con solo su presencia. Era una de las pocas cosas de su trabajo que todavía le daba satisfacción. No se detuvo a pensar en cómo se sentían esos jóvenes, en el miedo que les causaba, en cómo esos encuentros afectaban su percepción de la policía y la autoridad. Para Roberto, eran solo números, estadísticas, potenciales problemas que había que mantener bajo control. En el reloj,
Marcaba las 6 de la tarde. Cuando Roberto recibió una llamada por radio, había un disturbio en la calle Quinta, cerca de la tienda de licores de la esquina. Varios testigos habían reportado gritos y una posible pelea. Roberto respondió que estaba en camino. Caminó rápido hacia la dirección indicada, sintiendo la adrenalina comenzar a fluir por sus venas. Esto era lo que vivía: la acción, la confrontación, la oportunidad de demostrar su autoridad. Cuando llegó a la calle Quinta, vio una pequeña multitud reunida frente a la tienda de licores. En el centro del grupo, dos hombres estaban discutiendo acaloradamente. Uno era el dueño de la tienda, un hombre de mediana edad llamado Sergio. El otro era un joven que Roberto no reconoció. Parecía tener unos 20 años, con pelo corto y una camiseta blanca. Sus manos se movían mientras hablaba, gesticulando con frustración. Roberto se acercó con paso firme. La multitud se abrió para dejarlo pasar. Todos conocían al oficial Vargas, y nadie quería estar en su camino. Cuando llegó al centro de la escena, levantó la voz con autoridad. Preguntó qué estaba pasando, aunque su tono sugería que ya había decidido quién era el culpable. Sergio, el dueño de la tienda, habló primero. Dijo que el joven había intentado comprar alcohol con una identificación falsa. Cuando Sergio se negó a venderle, el joven se había puesto agresivo y había comenzado a gritar. Sergio había llamado a la policía porque tenía miedo de que la situación se saliera de control. El joven trató de defenderse. Dijo que su identificación era real, que tenía 21 años y que Sergio lo estaba discriminando porque era del barrio. Su voz temblaba entre la frustración y el miedo. Podía ver la forma en que Roberto lo miraba, como si ya lo hubiera juzgado y condenado. Roberto no escuchó la explicación del joven. En su mente ya había tomado una decisión. Ordenó al joven que pusiera las manos donde pudiera verlas. El joven obedeció, levantando las manos lentamente. Pero Roberto no estaba satisfecho. Quería más control, más sumisión. Ordenó al joven que se arrodillara en el suelo. A la multitud observaba en silencio. Algunos sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Esto era algo nuevo, algo que Roberto no había considerado completamente. En los viejos tiempos, lo que pasaba en las calles se quedaba en las calles, pero ahora cada persona tenía una cámara en su bolsillo, y cada acción podía ser registrada y compartida con el mundo. El joven dudó antes de arrodillarse. No había hecho nada malo, y sentía que esto era injusto, pero el miedo a lo que podría pasar si desobedecía era más fuerte. Lentamente se arrodilló en el pavimento caliente. El calor del suelo atravesaba sus pantalones y quemaba sus rodillas. Hizo una mueca de dolor, pero no se quejó. Roberto se acercó y comenzó a registrar al joven. Sus manos eran bruscas, sin cuidado. Revisó los bolsillos del joven con movimientos agresivos. Encontró una cartera, un teléfono celular y unas llaves. Sacó la identificación de la cartera y la examinó. El nombre en la identificación era Tomás Herrera, y la fecha de nacimiento indicaba que efectivamente tenía 21 años. Por un momento, Roberto se detuvo. La identificación parecía legítima, pero admitir que se había equivocado no era algo que Roberto Vargas hiciera. En lugar de disculparse y dejar ir al joven, decidió buscar otra razón para justificar sus acciones. Preguntó a Tomás qué estaba haciendo en el barrio, de dónde venía, por qué había estado discutiendo con Sergio. Tomás respondió con voz temblorosa. Dijo que vivía a 2 calles de allí, que había venido a comprar algo para una fiesta de su hermano menor, que la discusión había comenzado porque Sergio no quería aceptar su identificación. Su explicación era simple y lógica, pero Roberto no quería escucharla. Lo que pasó después sería analizado miles de veces en los días y semanas siguientes. Los videos mostrarían diferentes ángulos de la escena. Los testigos darían testimonios contradictorios. Pero una cosa era clara: Roberto Vargas cruzó una línea esa noche. Una línea de la que no habría regreso. El sol
comenzaba a ponerse sobre San Marcos, pintando el cielo de naranja y rojo. Era un atardecer hermoso, el tipo de atardecer que hacía que la gente se detuviera a admirarlo. Pero nadie en la calle Quinta estaba mirando el cielo. Todos los ojos estaban fijos en el oficial de policía y el joven arrodillado frente a él. Y todos los teléfonos estaban grabando, capturando cada segundo de lo que estaba a punto de suceder a Tomás. Herrera había nacido y crecido en el distrito este de San Marcos. Su familia no era rica, pero tampoco era de las más pobres del barrio. Su padre trabajaba como mecánico en un taller cercano, y su madre limpiaba casas para familias de los barrios más acomodados de la ciudad. Juntos, habían logrado darle a Tomás y a su hermano menor, Luis, una vida decente. Tenían comida en la mesa, ropa limpia y un techo sobre sus cabezas. Era más de lo que muchas familias del distrito podían decir. Tomás había sido un buen estudiante durante toda su vida. No era el más brillante de su clase, pero trabajaba duro y siempre entregaba sus tareas a tiempo. Sus maestros lo describían como un joven respetuoso y educado. Nunca se metía en problemas, nunca faltaba a clases. Cuando terminó la preparatoria, decidió estudiar administración de empresas en la universidad local. Soñaba con abrir su propio negocio algún día, quizás un pequeño restaurante o una tienda de ropa para pagar sus estudios. Tomás trabajaba medio tiempo en una ferretería del centro. Era un trabajo simple, pero honesto. Atendía a los clientes, organizaba los productos en los estantes y ayudaba a cargar materiales pesados. Su jefe, un hombre mayor llamado Don Roberto, lo apreciaba mucho. Decía que Tomás era el tipo de empleado que ya no se encontraba. Alguien que llegaba temprano, se quedaba tarde si era necesario, y nunca se quejaban ese viernes de agosto. Tomás había terminado su turno en la ferretería a las 5 de la tarde. Estaba cansado pero contento porque era fin de semana, y su hermano Luis cumplía 16 años al día siguiente. La familia había planeado una pequeña fiesta en su casa, nada elaborado, solo algunos amigos cercanos, música y comida. Tomás había prometido encargarse de las bebidas, así que decidió pasar por la tienda de licores antes de ir a casa. Cuando entró a la tienda de Sergio, no esperaba ningún problema. Había comprado allí antes sin ningún incidente. Saludó a Sergio con un gesto amable y se dirigió al refrigerador donde estaban las cervezas. Seleccionó un paquete de 12 y lo llevó al mostrador. Fue entonces cuando todo comenzó a ir mal. Sergio miró a Tomás con desconfianza. Le pidió su identificación, lo cual era completamente normal y legal. Tomás sacó su licencia de conducir y se la entregó. Sergio la examinó durante un largo momento, girándola en sus manos, mirándola contra la luz. Finalmente, negó con la cabeza y dijo que la identificación parecía falsa. Tomás quedó confundido. Su licencia era completamente real, emitida por el Departamento de Vehículos del Estado. No entendía cuál era el problema. Trató de explicarle a Sergio que la identificación era auténtica. Le mostró otras tarjetas en su cartera con el mismo nombre. Le dio su número de teléfono para que pudiera verificar su identidad. Pero Sergio no quería escuchar. Estaba convencido de que Tomás era un menor tratando de comprar alcohol ilegalmente. La discusión se calentó cuando Tomás sugirió que Sergio lo estaba discriminando por su apariencia, por verse joven, por ser del barrio. Sergio se ofendió por la acusación. Levantó la voz y le dijo a Tomás que se fuera de su tienda. Tomás, frustrado y enojado, también levantó la voz. Dijo que era injusto, que tenía todo el derecho de comprar lo que quisiera con su dinero ganado honestamente. La gente en la calle comenzó a notar la discusión. Algunos se acercaron para ver qué pasaba. En pocos minutos, había una pequeña multitud frente a la tienda. Fue entonces cuando Sergio decidió llamar a la policía. Tomás le dijo que estaba bien, que llamara a quien quisiera, que él no había hecho nada malo. Estaba seguro de que cuando llegara la policía, todo se aclararía.
Un oficial vería su identificación, confirmaría que era real, y él podría irse a casa con las cervezas para la fiesta de su hermano. Eso era lo que debería haber pasado en un mundo justo, pero el mundo no siempre es justo, especialmente en el distrito este de San Marcos, y especialmente cuando el oficial que responde a la llamada es Roberto Vargas. Cuando Tomás vio llegar a Roberto, sintió un escalofrío a pesar del calor. No conocía personalmente al oficial, pero había escuchado historias sobre él. Todo el mundo en el barrio conocía al halcón y su reputación. Tomás sabía que tenía que ser muy cuidadoso, que cualquier movimiento equivocado podría tener consecuencias graves. Levantó las manos lentamente cuando Roberto se lo ordenó. Se arrodilló en el pavimento caliente sin protestar, aunque el calor le quemaba las rodillas a través de sus pantalones. Respondió todas las preguntas con voz tranquila y respetuosa, tratando de no hacer nada que pudiera ser interpretado como una amenaza. Hizo todo lo que se supone que debes hacer cuando te detiene la policía. Y aún así, no fue suficiente. Roberto había terminado de revisar la identificación de Tomás. En el fondo, probablemente sabía que era real, pero su orgullo no le permitía admitir que se había equivocado. En su mente tenía que encontrar algo, cualquier cosa, para justificar la detención. Comenzó a hacer más preguntas que no tenían nada que ver con la situación original. Preguntó a Tomás si usaba drogas, si vendía drogas, si conocía a alguien que vendiera drogas. Tomás respondió que no a todas las preguntas. Su voz comenzaba a mostrar frustración, aunque trataba de mantener la calma. No entendía por qué estaba siendo tratado como un criminal, cuando su único error había sido querer comprar cervezas para la fiesta de cumpleaños de su hermano. Preguntó, respetuosamente, si podía levantarse, porque sus rodillas le dolían mucho por el calor del pavimento. Roberto interpretó esta pregunta como un desafío a su autoridad. Le ordenó a Tomás que se quedara donde estaba y que cerrara la boca. Su voz era dura y amenazante. La multitud alrededor murmuró con desaprobación, pero nadie se atrevió a intervenir. Todos tenían miedo de lo que Roberto podría hacerles. Si interferían en lo que pasó después, sucedió muy rápido. Tomás, sin pensar, movió una mano para rascarse la nariz. Era un gesto completamente inocente, el tipo de movimiento que cualquier persona haría sin pensarlo. Pero Roberto lo vio como algo diferente. Gritó que Tomás estaba tratando de alcanzar algo, quizás un arma. En un movimiento rápido, Roberto empujó a Tomás al suelo y le puso una rodilla en la espalda. Tomás cayó de cara contra el pavimento. El impacto le abrió una herida en la frente y la sangre comenzó a correr por su cara. Gritó de dolor y sorpresa. Trató de decir que no tenía ningún arma, que solo se estaba rascando la nariz, pero sus palabras fueron ahogadas por el peso de Roberto sobre su espalda. La multitud reaccionó con gritos de indignación. Varias personas gritaron que Roberto estaba abusando del joven, que Tomás no había hecho nada. Los teléfonos seguían grabando, capturando cada segundo de la escena. Una mujer mayor, comenzó a llorar, diciendo que esto era una injusticia. Un hombre joven dio un paso adelante como si quisiera intervenir, pero sus amigos lo detuvieron, diciéndole que no valía la pena ir a la cárcel. Roberto no escuchaba nada de esto. Estaba concentrado en controlar a Tomás, en demostrar que él era el que mandaba. Sacó sus esposas y comenzó a ponerlas en las muñecas de Tomás, pero Tomás estaba moviendo, tratando de respirar bajo el peso del oficial. Este movimiento hizo que Roberto perdiera el agarre de las esposas por un momento. En ese instante, algo se rompió dentro de Roberto. Toda la frustración de los años, todo el resentimiento, toda la rabia acumulada explotó. Levantó su puño y golpeó a Tomás en la parte de atrás de la cabeza. Una vez, 2 veces, 3 veces. Los golpes eran brutales, llenos de una violencia que sorprendió incluso a los testigos más endurecidos del distrito. Tomás
dejó de moverse. Su cuerpo quedó inmóvil en el suelo, la sangre formando un charco pequeño alrededor de su cabeza. Por un momento terrible, nadie supo si estaba vivo o muerto. La multitud quedó en silencio, conmocionada por lo que acababa de presenciar. Solo se escuchaba la respiración pesada de Roberto, mientras se levantaba lentamente. Fue entonces cuando Roberto pareció darse cuenta de lo que había hecho. Miró sus manos, manchadas con la sangre de Tomás. Miró a la multitud, vio los teléfonos que todavía grababan, vio el horror en los ojos de las personas que lo rodeaban. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Llamó por radio, pidiendo una ambulancia y refuerzos. Su voz temblaba ligeramente mientras daba la información. Dijo que había un sospechoso herido que necesitaba atención médica. No mencionó que él era responsable de las heridas. Mientras esperaba, se quedó parado junto al cuerpo inmóvil de Tomás, sin saber qué hacer. La ambulancia llegó en 10 minutos que parecieron una eternidad. Los paramédicos revisaron a Tomás y encontraron que todavía respiraba, aunque estaba inconsciente. Lo subieron a la ambulancia con cuidado y se lo llevaron al hospital más cercano. Roberto trató de subir a la ambulancia para acompañar al detenido, pero los paramédicos le dijeron que no había espacio. En realidad, simplemente no querían estar cerca de él. Después de lo que habían visto, otros oficiales llegaron poco después. Encontraron a Roberto parado en medio de la calle, rodeado por una multitud hostil. La tensión era palpable. Cualquier chispa podría haber iniciado un incendio que consumiera todo el barrio. Los oficiales formaron una línea entre Roberto y la multitud, tratando de calmar la situación. Uno de los oficiales, un hombre joven llamado Miguel Sánchez, se acercó a Roberto y le preguntó qué había pasado. Roberto comenzó a contar una historia. Dijo que el sospechoso se había resistido al arresto, que había tratado de alcanzar un arma, que él había tenido que usar la fuerza para protegerse. Era una historia que había contado muchas veces antes, una historia que siempre había funcionado, pero esta vez era diferente. Esta vez había testigos, esta vez había videos, esta vez la verdad no podría ser enterrada tan fácilmente. La familia de Tomás se enteró de lo sucedido por una llamada del hospital. Su madre, Elena, estaba preparando la comida para la fiesta de Luis cuando sonó el teléfono. Al principio no entendió lo que le estaban diciendo. Tuvo que pedir que le repitieran la información varias veces. Su hijo estaba en el hospital. Había sido golpeado por un policía. Estaba en condición crítica. Elena dejó caer el teléfono y gritó. Su esposo, Marcos, corrió desde el garage donde estaba trabajando en algo. Luis bajó las escaleras corriendo, asustado por los gritos de su madre. Cuando entendieron lo que había pasado, la familia entera se derrumbó. Luis comenzó a llorar, preguntando por qué le había pasado esto a su hermano. Marcos abrazó a su esposa, tratando de ser fuerte, aunque por dentro se estaba rompiendo en pedazos. Fueron al hospital lo más rápido que pudieron. El tráfico parecía conspirar contra ellos. Cada luz roja una tortura. Cuando finalmente llegaron, encontraron a Tomás en la unidad de cuidados intensivos. Tenía la cabeza vendada, tubos saliendo de su cuerpo, máquinas monitoreando cada latido de su corazón. El doctor les explicó que tenía una contusión cerebral severa, varias heridas en la cara y el cráneo, y que las próximas 48 horas serían críticas. Elena se sentó junto a la cama de su hijo y tomó su mano. Las lágrimas corrían por su cara mientras le hablaba suavemente, diciéndole que iba a estar bien, que tenía que ser fuerte, que toda la familia lo necesitaba. Marco se quedó parado en la puerta, sin poder acercarse. Ver a su hijo así, tan vulnerable, tan dañado, era más de lo que podía soportar mientras la familia Herrera velaba junto a la cama de Tomás. Algo diferente estaba pasando en las calles de San Marcos. Los videos del incidente se habían extendido como fuego en un campo seco.
Primero fueron compartidos en grupos de mensajería del barrio. Luego aparecieron en redes sociales. En pocas horas, miles de personas habían visto lo que Roberto Vargas le había hecho a Tomás Herrera. La reacción fue inmediata y furiosa. La gente compartía los videos con comentarios de indignación. Algunos pedían justicia para Tomás. Otros pedían que Roberto fuera arrestado. Algunos, los más radicales, pedían cosas peores. El nombre de Roberto Vargas se convirtió en tendencia en las redes sociales, acompañado de hashtags que exigían su castigo. En el Distrito Este, la noticia se esparció de boca en boca. Las personas se reunían en las esquinas, discutiendo lo que había pasado. Muchos contaban sus propias historias de encuentros negativos con Roberto, historias que habían guardado por años, esperando que alguien escuchara. Ahora, finalmente, el mundo estaba prestando atención. Un grupo de jóvenes decidió organizar una protesta. Se comunicaron a través de redes sociales, acordando reunirse frente a la estación de policía a las 9 de la noche. El mensaje se compartió cientos de veces en minutos. A las 9 de la noche, más de 300 personas se habían congregado frente a la estación de policía del distrito. Llevaban carteles con el nombre de Tomás, con exigencias de justicia, con acusaciones contra Roberto Vargas. Coreaban consignas que pedían el fin de la brutalidad policial. Era una protesta pacífica, al menos al principio, dentro de la estación. Roberto Vargas estaba sentado en una oficina, escribiendo su informe del incidente. Sus manos todavía temblaban ligeramente mientras tecleaba. Podía escuchar los cánticos de los manifestantes afuera, aunque trataba de ignorarlos. Se aferraba a su versión de los hechos, convenciéndose a sí mismo de que había actuado correctamente, de que Tomás era el culpable de todo lo que había pasado. El capitán Reyes entró a la oficina con cara de preocupación. Le dijo a Roberto que la situación afuera se estaba poniendo seria, que había periodistas llegando, que esto iba a ser un problema grande. Roberto respondió que no había hecho nada malo, que solo había hecho su trabajo. El capitán suspiró y salió de la oficina sin decir nada más afuera. La multitud seguía creciendo. Habían llegado personas de otros barrios de la ciudad, solidarizándose con la causa. Los periodistas de varios canales de televisión grababan la escena, entrevistando a los manifestantes. Las historias de abuso policial en el Distrito Este finalmente estaban siendo escuchadas por una audiencia más amplia. Fue entonces cuando algo cambió. Un pequeño grupo de personas, no más de 10 o 15, comenzó a actuar de manera diferente. Empezaron a lanzar objetos hacia la estación de policía. Primero fueron botellas vacías, luego piedras. Una ventana se rompió con un estruendo que hizo que todos se detuvieran por un momento. Ese momento de silencio fue seguido por gritos de confusión y miedo. La policía respondió saliendo de la estación en formación. Llevaban equipo antidisturbios, escudos y bastones. Les ordenaron a los manifestantes que se dispersaran, que la protesta era ilegal. Pero la multitud no se movió. Algunos de los manifestantes pacíficos trataron de detener a los que lanzaban objetos, pero era difícil en medio del caos, cuando la primera lata de gas lacrimógeno cayó en medio de la multitud. La protesta pacífica se convirtió en algo completamente diferente. La gente gritaba, corría, trataba de escapar del gas que les quemaba los ojos y la garganta. Algunos respondieron con más violencia, rompiendo ventanas de negocios cercanos, volcando un carro de policía que estaba estacionado en la calle. En el caos se extendió rápidamente por las calles del Distrito Este. Lo que había comenzado como una demanda de justicia, para Tomás Herrera se había convertido en un estallido de años de frustración y rabia acumulada. La noche iba a ser larga, y la ciudad de San Marcos nunca sería la misma. En el hospital, ajenos al caos que se desarrollaba en las calles, la familia Herrera seguía velando junto a Tomás. Elena no había soltado la mano de su hijo en horas. Marcos había ido a la capilla del hospital a rezar,
algo que no había hecho desde que era niño. Luis estaba sentado en un rincón, mirando su teléfono, viendo los videos de su hermano una y otra vez, sin poder creer que esto realmente estaba pasando. Un doctor entró a la habitación con noticias. Los signos vitales de Tomás estaban estables, lo cual era una buena señal, pero todavía no habían podido determinar si habría daño cerebral permanente. Tendrían que esperar a que despertara para hacer más pruebas. El doctor les aconsejó que fueran a casa a descansar, pero Elena se negó. No iba a dejar a su hijo solo. No importaba cuánto tiempo tuviera que esperar. En la noche avanzaba y el caos en las calles no disminuía. Los bomberos luchaban contra varios incendios que habían comenzado en diferentes partes del distrito. Los paramédicos atendían a decenas de heridos, tanto manifestantes como policía. Las noticias transmitían imágenes en vivo de la destrucción, mientras los presentadores trataban de explicar cómo la ciudad había llegado a este punto. Roberto Vargas permanecía dentro de la estación, protegido por las paredes que ahora parecían una prisión. Podía ver las llamas a través de las ventanas rotas, escuchar los gritos y las sirenas. Por primera vez comenzó a entender que lo que había hecho tenía consecuencias mucho más grandes de lo que había imaginado. Su acción había sido la chispa que encendió un fuego que ahora amenazaba con consumir toda la ciudad. El amanecer del sábado reveló una ciudad transformada por la violencia de la noche anterior. Las calles del Distrito Este estaban cubiertas de escombros, vidrios rotos y los restos carbonizados de varios negocios. El humo todavía se elevaba de algunos edificios, creando una neblina gris que cubría todo el barrio como una manta de tristeza. Los bomberos habían trabajado toda la noche y todavía había algunos equipos apagando los últimos focos de fuego. A la policía había establecido un perímetro alrededor del distrito. Nadie podía entrar o salir sin pasar por un punto de control. Los residentes que habían huido durante la noche comenzaban a regresar, encontrando sus hogares y negocios dañados o destruidos. Algunos lloraban frente a los restos de sus tiendas. Otros caminaban en silencio, demasiado conmocionados para expresar cualquier emoción. Don Miguel, el vendedor de frutas y verduras que Roberto había ignorado el día anterior, encontró su pequeño puesto completamente destruido. Los saqueadores habían tomado todo lo que pudieron cargar, y el fuego había consumido el resto. 30 años de trabajo, convertidos en cenizas en una sola noche. Se sentó en la acera frente a lo que quedaba de su negocio y no se movió durante horas. Los vecinos pasaban y le daban palmadas en la espalda, pero no había palabras que pudieran consolarlo. El alcalde de San Marcos, un hombre llamado Ricardo Molina, apareció en televisión temprano esa mañana. Su cara mostraba el cansancio de una noche sin dormir y la preocupación de un hombre que sabía que su ciudad estaba al borde del abismo. Pidió calma a los ciudadanos, prometió una investigación completa sobre el incidente que había provocado todo esto. Anunció que el gobernador había autorizado el despliegue de la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden, pero sus palabras parecían vacías para muchos residentes del distrito. Habían escuchado promesas similares antes. Después de otros incidentes de brutalidad policial, las investigaciones siempre terminaban de la misma manera. El oficial era exonerado. Las quejas eran archivadas y todo seguía igual. No tenían razón para creer que esta vez sería diferente. En el hospital, Tomás Herrera seguía inconsciente. Su madre, Elena, no se había movido de su lado en toda la noche. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y de la falta de sueño, pero se negaba a descansar. Cada vez que una enfermera entraba a revisar los monitores, Elena la miraba con esperanza, buscando cualquier señal de que su hijo estaba mejorando. Marcos, el padre de Tomás, había regresado del hospital durante la noche para estar con Luis en el cumpleaños del chico. Había llegado en medio de la peor tragedia
que la familia había enfrentado. No había fiesta, no había celebración. Luis pasó su 16º cumpleaños sentado en silencio, pensando en su hermano, preguntándose si alguna vez lo vería despertar. Los medios de comunicación habían convertido la historia de Tomás en noticia nacional. Las imágenes del video se repetían una y otra vez en los canales de noticias. Los expertos analizaban cada segundo de la grabación, debatiendo si Roberto había usado fuerza excesiva. Algunos defendían al oficial, diciendo que no se podía juzgar sin conocer todos los hechos. Otros lo condenaban sin reservas, señalando que el video mostraba claramente un abuso de poder. A las redes sociales explotaban con opiniones de todos los tipos. El hashtag Justicia para Tomás se había convertido en tendencia a nivel nacional. Celebridades, políticos y activistas publicaban mensajes de apoyo a la familia Herrera, pero también había voces que defendían a Roberto, que decían que la policía tenía un trabajo difícil y que a veces tenían que usar la fuerza. La división en la opinión pública era profunda y parecía imposible de superar. A Roberto Vargas había sido enviado a casa con licencia administrativa, lo que significaba que seguía cobrando su salario, pero no podía trabajar. Cuando llegó a su casa, encontró a Carmen esperándolo con una mezcla de preocupación y horror. Ella había visto los videos, como todos los demás. No podía creer que el hombre con el que se había casado, el padre de sus hijos, fuera capaz de hacer algo así. A Roberto trató de explicarse. Dijo que el video no mostraba todo, que Tomás había sido agresivo, que él solo se había defendido, pero Carmen no le creía. Había visto el video demasiadas veces. Había visto la cara de Tomás, su cuerpo indefenso en el suelo, los puños de su esposo golpeándolo una y otra vez. Por primera vez en su matrimonio, tuvo miedo de Roberto. Sus hijos también habían cambiado. Daniel, el mayor, lo miraba con una mezcla de confusión y decepción. Siempre había admirado a su padre, aunque rara vez lo veía. Ahora, esa admiración se había convertido en algo diferente, algo que parecía vergüenza. Sofía ni siquiera salió de su habitación cuando Roberto llegó. Se quedó encerrada con la puerta cerrada, escuchando música a todo volumen para no tener que escuchar las discusiones entre sus padres en la casa de Roberto. Se convirtió en una fortaleza asediada. Periodistas acampaban frente a la puerta, esperando cualquier oportunidad de conseguir una declaración. Los vecinos miraban la casa con desaprobación cuando pasaban. Algunas personas habían dejado notas ofensivas en el buzón. Una noche, alguien lanzó un ladrillo por la ventana del frente, obligando a la familia a mudarse temporalmente a la casa de un pariente. Mientras tanto, el capitán Reyes enfrentaba sus propios problemas. La prensa había descubierto su patrón de encubrir quejas contra Roberto y otros oficiales. Los periodistas investigadores habían encontrado documentos que mostraban cómo había ignorado sistemáticamente las denuncias de los ciudadanos. Su carrera de 40 años estaba siendo destruida, pieza por pieza. El capitán fue llamado a una reunión con el jefe de policía de la ciudad, y varios funcionarios municipales le dijeron que su manejo del Distrito Este había sido inaceptable, que su negligencia había contribuido a la tragedia actual. Le ofrecieron la opción de renunciar con su pensión intacta o enfrentar una investigación formal que probablemente terminaría con su despido. El capitán eligió renunciar. Salió de la reunión con la cabeza baja, un hombre destruido por sus propias decisiones. El sábado por la noche, las protestas continuaron, pero esta vez fueron diferentes. Los organizadores habían trabajado durante el día para asegurarse de que las manifestaciones fueran pacíficas. Establecieron una línea de voluntarios que formaban un cordón entre los manifestantes y cualquier persona que intentara provocar violencia. Los líderes comunitarios hablaban a través de megáfonos, recordando a todos que la violencia solo dañaría su causa. Miles de personas marcharon por las calles de San Marcos,
no solo del distrito, sino de toda la ciudad. Llevaban velas, carteles con el rostro de Tomás, banderas negras en señal de duelo, coreaban el nombre de Tomás y exigían justicia. Esta vez no hubo enfrentamientos con la policía, no hubo saqueos ni incendios. Era una demostración de dolor colectivo y determinación pacífica. Alena Herrera fue convencida de salir del hospital por unas horas para hablar en la manifestación. Subió a un pequeño escenario improvisado y miró a la multitud de miles de personas. Sus manos temblaban mientras sostenía el micrófono. Cuando habló, su voz era suave, pero clara. Contó la historia de su hijo. Habló de cómo Tomás había trabajado duro toda su vida, de cómo soñaba con tener su propio negocio, de cómo solo quería comprar bebidas para la fiesta de su hermano. Su voz se quebró cuando describió cómo lo había encontrado en el hospital, conectado a máquinas, luchando por su vida. Pidió justicia, pero también pidió paz. Dijo que Tomás no querría que más personas sufrieran en su nombre. Las palabras de Elena tuvieron un efecto profundo en la multitud. Muchos lloraron abiertamente mientras escuchaban. Cuando terminó de hablar, hubo un momento de silencio absoluto, y luego un aplauso que duró varios minutos. Elena bajó del escenario y fue rodeada por personas que querían abrazarla, expresarle su apoyo, decirle que no estaba sola. El domingo trajo noticias esperanzadoras del hospital. Tomás había mostrado signos de mejora. Sus ojos se habían movido bajo los párpados cerrados, lo que los doctores interpretaron como una señal positiva. Le habían reducido la sedación y esperaban que pudiera despertar en las próximas horas o día. Elena lloró de alivio cuando el doctor le dio la noticia ese mismo día. El fiscal del distrito anunció que presentaría cargos contra Roberto Vargas. No especificó cuáles serían los cargos exactos, diciendo que eso se determinaría después de que la investigación estuviera completa. Pero el hecho de que hubiera cargos era significativo. En muchos casos similares, los fiscales habían decidido no procesar a los oficiales involucrados. Esta vez, la presión pública era demasiado grande para ignorar a Roberto. Recibió la noticia en la casa de su cuñado, donde se había refugiado con su familia. Carmen estaba con él cuando la llamada llegó. Vio cómo su cara perdía color, cómo sus manos comenzaban a temblar. Por un momento, casi sintió lástima por él. Pero entonces recordó los videos. Recordó lo que le había hecho a ese joven inocente. Y la lástima se convirtió en otra cosa esa noche. Carmen tomó una decisión que había estado considerando desde que todo comenzó. Le dijo a Roberto que necesitaba tiempo y espacio para pensar. Se llevó a los niños a la casa de su madre y le dijo que no sabía cuándo regresarían. Roberto trató de convencerla de que se quedara. Prometió que las cosas cambiarían, que él cambiaría, pero Carmen ya no le creía. Había escuchado esas promesas demasiadas veces antes. Roberto se quedó solo en la casa de su cuñado. La soledad era aplastante. Nunca había estado solo de verdad en su vida adulta. Siempre había tenido a alguien, primero sus padres, luego Carmen y los niños. Ahora no tenía a nadie. Se sentó en la oscuridad de la sala de estar y por primera vez en mucho tiempo lloró en el lunes. Una semana de pesadilla estaba llegando a su fin y una nueva estaba comenzando. El gobernador del estado había anunciado que enviaría investigadores independientes para revisar las prácticas del Departamento de Policía de San Marcos. El jefe de policía de la ciudad había sido puesto en licencia administrativa mientras se completaba la investigación. 3 mandos intermedios habían sido suspendidos por su papel en encubrir quejas contra oficiales problemáticos. Las protestas continuaban, pero habían tomado una forma más organizada. Los líderes comunitarios habían creado una lista de demandas que presentaron al alcalde. Pedían la creación de una junta civil de supervisión policial, cámaras corporales obligatorias para todos los oficiales, entrenamiento mejorado en desescalada de conflictos, y la revisión de todos los casos de uso de fuerza
de los últimos 10 años. El alcalde prometió considerar todas las demandas, aunque no se comprometió a implementar ninguna específicamente en el hospital. Tomás finalmente abrió los ojos. Fue un momento que Elena nunca olvidaría. Estaba sentada junto a su cama, como había hecho durante días, cuando vio que los párpados de su hijo se movían. Primero pensó que estaba soñando, pero luego Tomás abrió los ojos completamente y la miró. Sus ojos estaban confundidos, desorientados, pero estaban abiertos. Elena gritó de alegría y llamó a las enfermeras. Los doctores llegaron rápidamente y comenzaron a examinar a Tomás. Le hicieron preguntas simples para evaluar su estado mental. Le preguntaron su nombre, la fecha, dónde estaba. Tomás respondió lentamente, con dificultad, pero respondió. Los doctores estaban cautamente optimistas. No parecía haber daño cerebral severo, aunque necesitarían hacer más pruebas para estar seguros. Aun cuando la familia pudo finalmente hablar con Tomás, él no recordaba mucho de lo que había pasado. Recordaba ir a la tienda de licores, recordaba la discusión con Sergio, pero después de eso todo era confuso. No recordaba la llegada de Roberto, ni el arresto, ni los golpes. Los doctores explicaron que esto era común en casos de trauma cerebral, que los recuerdos podrían volver con el tiempo o podrían estar perdidos para siempre, en cierto modo. Elena estaba agradecida de que su hijo no recordara. No quería que tuviera que revivir ese trauma, pero sabía que eventualmente tendría que enterarse de todo lo que había pasado, de las protestas, de la cobertura mediática, de cómo su nombre se había convertido en un símbolo. Por ahora, decidió no decirle nada. Solo quería que descansara y se recuperara. La noticia de que Tomás había despertado se filtró a la prensa en cuestión de horas. Los medios lo presentaron como un momento de esperanza en medio de la tragedia. Las imágenes de la familia Herrera saliendo del hospital, sonriendo por primera vez en días, fueron transmitidas en todos los canales. El público respondió con una oleada de apoyo. La página de recaudación de fondos que alguien había creado para la familia alcanzó los $100,000 en donaciones pero la recuperación de Tomás era solo el comienzo de un largo proceso. Los doctores explicaron que necesitaría meses de rehabilitación. Tendría que volver a aprender algunas cosas que el trauma había afectado. Su coordinación motora no era la misma, y había problemas con su memoria a corto plazo. No era seguro si podría volver a la universidad o al trabajo en el futuro cercano. La familia enfrentaba un camino largo y difícil. Mientras Tomás comenzaba su recuperación, el sistema legal comenzaba a moverse. Roberto Vargas fue formalmente acusado de agresión grave y abuso de autoridad. Se presentó ante un juez para una audiencia de fianza, donde los fiscales argumentaron que representaba un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga. El abogado de Roberto argumentó que era un oficial con 15 años de servicio, sin antecedentes criminales, con raíces profundas en la comunidad. El juez fijó una fianza de $500,000. Roberto no tenía ese dinero. Sus ahorros eran modestos, y ninguna compañía de fianzas quería asociarse con un caso tan polémico. Pasó varias semanas en la cárcel del condado, antes de que un grupo de policías retirados reuniera el dinero para su fianza. Cuando salió de la cárcel, lo hizo por una puerta trasera, evitando a los periodistas que esperaban en la entrada principal. La ciudad de San Marcos comenzaba lentamente a sanar, aunque las heridas eran profundas. Los negocios destruidos comenzaban a ser reconstruidos, algunos con ayuda de la comunidad, otros con fondos de emergencia del gobierno. Pero las cicatrices emocionales tardarían mucho más en desaparecer. Las familias que habían perdido sus medios de vida estaban devastadas. Las personas que habían sido heridas durante los disturbios todavía se recuperaban. Y la desconfianza entre la comunidad y la policía era más profunda que nunca. Los organizadores de las protestas habían creado un movimiento que iba más allá de un solo incidente. Establecieron una organización comunitaria
llamada Justicia para Todos, que se dedicaba a documentar casos de abuso policial y abogar por reformas. Elena Herrera se convirtió en una de las voceras del grupo, transformando su dolor personal en una misión más grande.